el espíritu de este siglo y el Espíritu Santo. Hay dos espíritus que se mueven en este mundo. El espíritu de este siglo y el Espíritu Santo. Los dos son opuestos, pero los dos tienen influencia. Y vamos a ver paso a paso. Si quieres preguntar, levantas tu mano, yo te doy la palabra para que tú preguntes, pero sobre el tema, no me preguntes sobre el purgatorio, sino sobre el tema, ¿ya? Listo. ¿Ustedes se han puesto a pensar en esto? No hay nada en el mundo más poderoso que un pensamiento o una idea. Dicho de otra manera, somos lo que pensamos y nos convertimos en lo que continuamos pensando. Somos producto de un pensamiento. Así que si tú dices, me gustaría cambiar, estoy harto de mi vida, lo que tú necesitas es cambiar tu manera de pensar. Si tú no cambias tu manera de pensar, es imposible que pueda cambiar. Por ejemplo, hasta Dios, cuando va a hablarnos, Dios nos habla a través de su palabra. Y su palabra lo primero que viene es a nuestro pensamiento. Y en nuestro pensamiento razonamos y pensamos, reflexionamos, meditamos y decimos, eso está bien, esto me conviene, voy a cambiar. Entonces por fin nos dejamos, Espíritu Santo o Dios, quiero cambiar. Y Dios por fin dice, muy bien, esto es lo que yo esperaba de ti. Pero si tú dices, no, así soy, así voy a morir, así en mi ley, pues así vas a morir en tu ley, porque en tu forma de pensar nadie lo va a poder sacar. La fuente entonces de nuestro pensamiento, nuestros pensamientos son producto de lo que hemos escuchado o aprendido. ¿Han escuchado esta palabrita? De tal palo tal astilla, de tal padre tal hijo. Entonces uno dice, pero ¿cómo es que todo lo que hace su papá hace también el hijo? Es porque una idea, una forma de hacer familia se ha convertido en un pensamiento fuerte y ese pensamiento fuerte se convirtió en una tradición y esa tradición se formó una cultura, una forma de vivir en tu vida. Entonces corren los años y la secuencia de pensamiento sigue en línea. Entonces, de tal palo, tal astilla. Ahora, esa forma de pensar puede ser malo o bueno. Hay buenos pensamientos que siguen toda una historia, se ha convertido en una cultura, y hay malos pensamientos que también se ha convertido en una cultura. Así que donde hay esos tipos de pensar, puede ser peligroso o también puede ser bueno. De dónde provienen nuestros pensamientos va a determinar el tipo de pensamiento que concebimos y eventualmente nos convertimos. La forma como te han enseñado, eso va a afectar tu futuro, como diría Proverbios, porque ¿cuál es su pensamiento en su alma? Tal es él. ¿Están de acuerdo hasta aquí? Y aunque no estuvieran de acuerdo, vamos a hacerlo. Pablo nos dice de esta manera, hablando del pensamiento, pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué los ha encubierto del evangelio? ¿Qué los ha apartado del evangelio a la gente que no conoce a Dios? La forma de pensar. El pensamiento tiene... Así que la forma de pensar una idea o un pensamiento es poderoso, afecta y ha afectado a la sociedad, y lo vamos a ver ahora con mayor detalle. ¿Ven esto? ¿Qué les parece ese bebé? Es nuestra realidad, ¿no es cierto? Vivimos en el mundo de la tecnología.
Un bebé ya sabe cómo manejar celular, iPod y no sé qué, tantas cosas. Son expertos. A veces me quedo sorprendido que cuando Janita, mi nieta, agarra la computadora, le digo, pero así no, me dice, más bien, no, Dari, así no es, esto se maneja así, y listo. Y yo estoy en la luna, una chiquita de 5 o 6 años sabe lo que es una computadora y cómo se maneja. Vivimos en un mundo de tecnología, todo es tecnología. Años atrás más se pensaba en asuntos trascendentales, asuntos espirituales. Hoy no, hoy la tecnología es lo que tiene la primacía. Afecta esto a nuestra manera de hacer la vida cristiana. Ahora, vivimos tiempos peligrosos, y eso es cierto. ¿Y cómo va a afectar esos tiempos peligrosos a nuestra manera de ver? Pues lo vamos a ver en estos momentos. A mí me gusta la iglesia cristiana, me encanta la iglesia cristiana, desde la época de Jesús hasta el siglo III. Si ustedes han leído la historia de la iglesia, es fascinante. Les animo a que busquen, ahora hay en el internet un montón de esto, de la historia de la iglesia, del siglo I al siglo III. Es una de las historias más gloriosas de la iglesia, porque los metían a los hermanos a la cárcel y en la cárcel salían convertidos los soldados. Los metían a la hoguera y por ver la gente cómo se quemaban los hermanos aparecían 10, 20 cristianos nuevos. Los mataban y aparecían por miles, cientos. Los sacaban de su país, de su nación, lo llevaban de cautivos a otro pueblo y en ese pueblo aparecían nuevos cristianos. Es decir, era como una plaga, hablando positivo, por cierto, pero donde llegaban ellos, aparecían cristianos. Tal es así que si ustedes miran, hay un libro en la Biblia que se llama el libro a los romanos. Y Roma en ese tiempo era el centro de la ciudad más inteligente, sabio y poderoso también. Ahí ya había penetrado el cristianismo. Cristo había entrado a la vida de la alta sociedad, como también a los esclavos. En donde llegaban cristianos, aparecían nuevos cristianos. Eso me encanta, ver cómo la iglesia crece al África, Medio Oriente, por todo lado donde llegaban un cristiano, aparecían nuevas iglesias. Eso sucede hasta el siglo III. En el siglo 311 aparece un hombre llamado Constantino y él dice, si Dios, he soñado que yo voy a entrar al poder. Si yo entro al poder, la iglesia oficial va a ser cristiana. Y él, en verdad, entró al poder. Él llegó a ser el nuevo rey y a partir de ese momento él sacó un decreto de ley diciendo, todas las religiones que existen en el mundo son paganos. El único verdadero es cristiano, por lo tanto la religión oficial del Imperio Romano son los cristianos. Entonces, afuera las otras religiones empezaron a quitarle los templos de estas religiones y empezó los cristianos a entrar, porque hasta ahí no había templos para los creyentes. Los creyentes crecían en las casas, crecían en el campo, crecían en las cuevas, crecían en las persecuciones, crecían a la orilla del río, es decir, en los diferentes lugares que se les presentaba la oportunidad, crecían. Cuando el gobierno decretó que la religión oficial son los cristianos, entonces ahora sí tenían templos. Y con el correr de los años, esta iglesia empezó a deteriorarse. Ya no era la vigorosa, ya no era la iglesia poderosa, ya no era esa iglesia pujante, luchadora, intrépida y que la presencia de Dios se manifestaba grandemente, sino aparece lo que comúnmente se le conoce esto. ¿Han escuchado esta palabrita? Sacramentalismo. El sacramentalismo, la iglesia empezó a tomar más fuerza, más poder, y se creía la única verdadera, la auténtica, y lo que ellos decían, así se hacía. Eso era ley. El sacramentalismo llega a ser una predicación
y un ministerio carente de vida. Es decir, había predicación, pero era tan aburrida que todo el mundo se queda dormido. No tenía poder, no había cambio de vida. Un evangelio que se predica, que no cambia vida, no sirve para nada. Una razón por qué estás aquí. Si tú estás aquí y no pasa nada, pasa 2 años, 3 años, 4 años, bien el pastor está mal o tú estás mal, pero alguien está mal, pero una iglesia que no afecte un cambio de vida no sirve para nada. ¿Sí o no? Entonces, en este caso, la iglesia reemplazó a Dios. La iglesia se convirtió tan poderosa que era prácticamente el mismo Dios, porque el Dios verdadero no pasaba nada en esta iglesia. Tal es así que en esta iglesia sacramentalista, lo que empezaron a hacer en esos tiempos los sacerdotes y todos ellos es, si alguien, por ejemplo, moría, era un hacendado que tenía muchos bienes, lo que hacía los sacerdotes era, iban en busca de esa persona que estaba moribundo y le decía, mira, tú ya te vas a ir. ¿A dónde vas a ir? Tú, para que vayas al cielo, entrega todos tus bienes a la iglesia. Si tú entregas todos tus bienes a la iglesia, tú te vas derechito al cielo. Y no solo tú, te garantizamos que ven toda tu familia también va a ir al cielo, así que firma aquí tu herencia para la iglesia. Y la gente empezaron a firmar. Empezaron cada vez que morían, antes de morir, firma, 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 y la iglesia se hizo poderosa, se hizo rica. Y otra vez, una predicación muerta, carente de vida. Segundo, a raíz de esta iglesia, ¿se dan cuenta que este es un pensamiento? Sí, ¿no es cierto? Es un pensamiento, una filosofía. A raíz de esa aparece el ortodoxismo, la sana ortodoxia, si ustedes han escuchado. La ortodoxia es el respeto a las normas o dogmas. Dicho de otra manera, vamos a respetar la sana doctrina. Por ejemplo, si Dios es trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, eso tiene que ser así. Pero la pregunta es, ¿y en qué afecta eso a la gente? ¿Cambian de vida o no cambian de vida? ¿Qué haces cuidando la sana doctrina cuando la sana doctrina no te afecta en nada? No cambias tu manera de vivir. Sigue siendo el mismo diablo, aunque pareces en la iglesia cristiana. No sirve para nada la sana doctrina. Entonces ahí llegó a ser la ortodoxia impersonal y estéril, aburrida. Pero esos son pensamientos que están en el mundo. Y la iglesia se divide en dos. Dijeron, no queremos más esto, una iglesia aburrida. Vamos a guardar la sana doctrina, vamos a regresar a la sana doctrina. Pero la sana doctrina también llegó a ser igual de estéril y aburrida. ¿Qué les parece este pensamiento? Aquí hay un pastor que le da la bienvenida a este miembro y le dice, bienvenido a la iglesia, hermano. Usted no va a necesitar esto, y le saca el cerebro. Entonces, ya no hay otra, para que no piense. Entonces, aquí aparece lo que comúnmente han escuchado la palabra ecumenismo. El ecumenismo, Dios llegó a hacer la comunión de todas las religiones, pero sin crítica ni cuestionamiento. Dicho de otra manera, el ecumenismo propugna que no deben pelear las religiones, más bien deben unirse todas las religiones. No importa si tú crees en Satanás o si crees en Dios, si crees en el espiritismo, si crees en la serpiente, en el jaguar o en cualquier cosa, en una piedra, lo que tú creas. El asunto no es pelear, el asunto es caminar juntos. Yo te respeto en tu forma de creer y tú respetas la mía y caminamos en comunión como si nunca hubiese pasado nada. Al fin tú adoras a Dios, dice que la piedra es Dios. Bueno, te acepto, al fin somos del mismo Dios seguramente. Este pensamiento empezó a entrar con fuerza y hasta hoy está en este mundo afectado. Entonces, aquí no se necesita cuestionar. Antes les contaba a los del primer servicio que
creo como 6 años atrás, me invitaron, me dijeron, nos hemos enterado que aquí hay una viña en Lima. Le digo, sí. Me dice, aquí estamos reunidos un grupo de personas de diferentes religiones, que hay uno de ellos que han estado con John Wimber y le gustaría conocerle y contar la historia. Le digo, bueno, voy. Y en verdad ahí estaban sacerdotes, ex sacerdotes, divorciados y casados, de todo. Tirios y troyanos habían ahí. Entonces me dijeron, uno de ellos me dijo, sí, yo he estado con John Wimber en su conferencia, es muy lindo, maravilloso. Desde que estuve en la conferencia de John Wimber, cambió mi vida. Bendito sea la Santísima Virgen que me ha cambiado radicalmente. Dije, Dios mío, yo no creo que John Wimber haya predicado a la Santísima Virgen. Y era un diálogo más aburrido, que a los finales me dice, pastor, ¿cuándo hacemos nuestro culto de acción de servicio en su iglesia? Le digo, nunca. Porque tenemos que unirnos todos. ¿Quién se va a unir así? Pero otra vez el ecumenismo propugna eso, y esa forma de pensar entró a nuestro mundo, afectando fuertemente. Otro pensamiento que está allí es el misticismo. ¿Han escuchado eso? El misticismo es la intuición y los sentimientos, llegó a ser la única verdad sobre Dios. Es decir, el misticismo es lo que yo siento. Creo que Dios me habló a través de una piedra, entonces debe ser Dios. Dios me habló a través de un curandero, debe ser Dios, algo místico. Lo que me pasa, lo que siento, eso es Dios. Eso hoy está en el hinduismo, por ejemplo. Estas religiones de la India, está muy metido esto. Saca tu karma, y que por acá, y que por allá. Ustedes conocen mejor, ¿no es cierto? El hedonismo, ¿han escuchado? Hedonismo, la vida y la conducta es orientada hacia la autosatisfacción y al placer, desechando el amor ágape de Dios. El placer se convirtió en su Dios. Es decir, la gente, este tipo de pensamiento dice, a mí qué me importa Dios, lo que me importa es a mí mismo. Si yo disfruto de la vida, eso es todo. Trabajo, me divierto, y si tengo todo lo que necesito, yo mismo soy Dios. No necesito otro más en mi vida. El placer, la satisfacción de sentir más y más placer. Dice la historia de que el Imperio Romano cayó en un hedonismo tan brutal, que a tal punto que los emperadores y la clase alta ya no podían estar viviendo entre hombre y mujer, sino hombre con hombre, mujer con mujer. Entonces eso era el hedonismo en potencia, que llevó a la corrupción al Imperio Romano. Entonces el hedonismo siempre busca placer y más placer, no está satisfecho con algo que es natural. Si ustedes leen Romanos capítulo 1, van a ver ustedes que Dios dice, Dios los mandó a la gente a la corrupción de tal magnitud por su maldad, porque no querían cambiar, y dijeron más y más y más y más, hasta que empezaron a adorar serpientes, empezaron a adorar piedras, empezaron a acostarse mujer con mujer, hombre con hombre. Eso era tan natural, y todos decían, ese es el placer. Si eso estamos bien, ahí está Dios con nosotros. ¿Están bien hasta aquí? ¿No están molestos conmigo? No. Y luego, todo esto que hemos visto es desde el punto de vista casi religioso, ¿no es cierto? Ahora entra ya lo racional, entra lo que comúnmente se le conoce el racionalismo. El racionalismo empieza a decir, todo esto, el sacramentalismo, el subjetivismo, eso son una tontería. Dios no existe, es más, a Dios nadie lo ha visto. Hay que ver para creer. En este caso, la razón se convirtió en Dios, y empezaron a atacar brutalmente la presencia de Dios, o toda aquella persona que hablaba de Dios. El que hablaba de Dios era un ignorante, un inculto, una persona retrógrada del pasado, un cavernario, mientras que el que piensa, el que reflexiona, ese es
el verdadero, y porque Dios no existe, no hay prueba que Dios existe. El racionalismo empezó a matar la fe. Eso en las universidades empezaron a entrar con mucha fuerza, del año 1800 más o menos, con muchísima fuerza, y hasta hoy siguen todavía atacando esta forma de pensar. Este es el espíritu donde nos toca vivir en este tiempo. El politicismo no es politeísmo, es que es otra cosa. Hay un montón de ismos, solamente he sacado algunas cositas. El politicismo tiene que ver con aquellos pensamientos que entraron con fuerza en el mundo, en que decían que el gobierno es Dios. Todo lo que el gobierno hace es bueno. Si el gobierno, este gobernante hace bien, ahí está Dios. Y apoyamos. No importa si es corrupto, no importa si tienes 10 mujeres, pero si está gobernando bien, eso es. Nos conviene eso. Si ustedes han escuchado, han visto en la tele también, donde la gente cuando le entrevistan decían, el señor Fujimori es cierto que robó, pero hizo carreteras, hizo escuelas, ¿y quién no roba? Así que si robando nos da algo, está bien. No importa que robe, con tal que nosotros también estemos bien. Esa es una forma de pensamiento, esa es una forma de filosofía, es una forma de cultura, una cultura perversa, donde no importa lo que suceda, con tal que yo esté bien. Y ese aspecto político empezaron a tomar cuerpo en Rusia, en Cuba, en América Latina, ¿cómo se llama? Nicaragua, Venezuela todavía está luchando, Perú, año 1970, Chile, 1974, 75, más o menos por ahí. Es decir, la América Latina fue convulsionada donde ellos son los que determinan el destino de la gente. Eso es una manera de pensar que afecta al mundo. El subjetivismo. Esta es otra filosofía que no es no cristiana, pero que están en las universidades hasta hoy. ¿Qué piensan esto? Los valores, la moral y la ética dependen de cada individuo. De esa manera, el yo se convirtió en Dios. Lo que yo siento es de Dios. No importa lo que piensen el resto de la gente. Si ustedes han escuchado esa manera de pensar, la gente dice, ¿qué le importa a la gente? Lo que tú piensas, lo que tú sientes. Si tú sientes que eso es bueno para ti, quédate contento y sé feliz. A los finales no interesa si hay valores morales, espirituales, no. Si puedes tener 10 mujeres y te sientes bien, está bien, sé feliz. Si puedes tú engañar a medio mundo y eres feliz, está bien, sé feliz. No hay moral. El subjetivismo es lo que tú sientes, está bien. El pragmatismo es lo contrario al subjetivismo. El pragmatismo dice, los efectos y resultados de la práctica, eso es Dios, dicho de otra manera. Si una piedra, yo le pedí a esta piedra que me sanara y yo sané, en la práctica estoy sano. Entonces, ese es Dios. Mi forma de vivir, en la práctica eso funciona. No importa si pare de sufrir, me sacó $1000, pero yo sané, ya, eso es Dios. Ahí estoy bien y tranquilo, sin reflexionar, sin pensar si en verdad es bíblico o no es bíblico, o quién es el que lo sanó. Y luego llegamos al nihilismo, es otro pensamiento, que esto sucedió más o menos el año 1840, por ahí. El nihilismo es la conclusión final de la lógica de nuestros valores absolutos como Dios, justicia, amor, moral, lo bueno o lo malo, no existe. Dicho de otra manera, todo es un caos, todo es relativo. No hay valores morales. Hoy está en este mundo tan fuerte esto que todo es relativo. Por eso todo es al paso. Hostal al paso, rápido. No hay temor de nada, no hay respeto a nada. ¿Qué moral? ¿Qué es moral? ¿Qué es amor?
¿Qué es justicia? ¿Qué es verdad? No existe. Es pura finta. Nos han engañado por años en lo que dicen esta manera de pensar. Esto nos lleva a la sociedad a un desastre y llega a este punto. Miren, ¿qué les parece? Estos dos caballeros conversando. Este es el nuevo pensamiento de este siglo. Esto empezó a suceder más o menos en el año 1987, más o menos. Este es fresquito, esta filosofía. La sociobiología. ¿Qué cosa quiere decir la sociobiología? Es el estudio de las sociedades humanas a partir de las bases biológicas, de las conductas sociales de los animales para comprender al ser humano. Como el nihilismo nos ha dicho que todo es relativo, no existe justicia, no existe verdad, no existe amor, todo es relativo, todo es cambiante, entonces ¿en qué la sociedad se va a sostener? Entonces este pensamiento dice, vamos a sostenernos en que miremos a los animales cómo se comporta y las cosas que se comportan, eso apliquemos para los seres humanos. Bien inteligente, ¿no es cierto? Lo que los animales hacen, podemos nosotros aprender de los animales a vivir civilizadamente. ¿A dónde hemos llegado, no es cierto? Como se ha ido deteriorando los pensamientos a través de los tiempos, llegamos a esta conclusión. Un desastre. Vamos a aprender de los animales a ser mejor gente. ¿Dónde queda la razón? ¿Nos sacaron el cerebro? ¿Dónde queda la conciencia del bien y del mal? Dime si el loro sabe de lo que es el bien y el mal. Dime si el hipopótamo sabe lo que es el bien y el mal. Dime si un león puede acostarse con la leona que fue su mamá. ¿Sabe de bien y de mal? A este punto hemos llegado. Un pensamiento se convierte en una costumbre se convierte en una filosofía y una filosofía se convierte en una cultura. Y hoy esta es la cultura de la sociedad donde vivimos. Un deterioro total de la sociedad donde llegamos al colmo de querer imitar a los animales para ser mejores ciudadanos. No tengo tiempo porque no es curso de sociología, sino de Biblia, pero quería llevarles a la historia del pensamiento para que podamos aterrizar dónde estamos, como diría ¿quién decía? Ese que se viste de rojo de Chapulín, que es Chapulín Colorado. Ahora, ¿quién podrá salvarnos? ¿Cómo vamos a salir de este asunto? Una pregunta, ¿es fácil ahora ser cristiano con todo este pensamiento que acabo de darles? ¿Es fácil o no es fácil? Dime, ¿sí o no? ¿O te es complicado? Jesús lo dijo de esta manera. Toda aquella persona que acepta a Jesús como su Señor, miren lo que Jesús le ofrece, miren. Para que no diga, uy, me ofrecieron la felicidad. Espérate un poco, mira. Miren, yo les envío a ustedes como ovejas en medio de ¿qué? Todas las ideologías y filosofías que acabo de nombrarle, esos son los lobos, ahí está. ¿Dónde estamos? En manada, en medio de los lobos. Sean pues, ¿qué cosa? Astutos como serpientes, aunque también sean sencillos como palomas. Tengan cuidado porque los entregarán a las autoridades, los golpearán en las sinagogas, en las iglesias. Hace una semana quemaron una iglesia en el Medio Oriente con 50 hermanos. Lo incendiaron sencillamente por ser cristianos. Y hasta los presentarán ante gobernadores y reyes por causa mía, así podrán dar testimonio de mí delante de ellos y de los paganos. ¿Cómo vamos a dar testimonio? ¿Cómo vamos a dar testimonio? Nada. ¿Cómo vamos a dar testimonio?
¿Cómo? ¿Ya? ¿Cómo vas a dar tu vida? Vas a decir, Señor, aquí estoy, crucifícame. ¿Cómo? Ahí está el texto, ¿cómo? Hasta los presentarán ante gobernadores y reyes por causa mía. Así podrán dar testimonio de mí delante de ellos y de los paganos. ¿Cómo vamos a dar testimonio? Cuando somos perseguidos. Somos llevados presos. Ese es el tiempo donde vamos a dar testimonio, dice el Señor Jesús. Pero cuando los entreguen a las autoridades, no se preocupen, dile a tu vecino, si te llega no te preocupes. Dile nomás, si te llega no te preocupes. Pero cuando les entreguen a las autoridades, no se preocupen ustedes por lo que han de decir o cómo han de decirlo. Porque cuando les llegue el momento de hablar, ¿qué cosa dice? Dios, ¿qué cosa va a hacer? Les dará las palabras. No vas a temblar de miedo, no, Dios, no, yo que sea cristiano, no, te equivocas. Pasé por la viña, alguien me dijo, entra un ratito nomás. No. No tienes que hacer eso, sino dice que Dios te va a dar la palabra. Pues no serán ustedes quienes hablen, sino el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Amén. Vamos a ser perseguidos, vamos a ser maltratados. Ese es el cristianismo. Ese fue la iglesia del siglo I al III. Maltratados, perseguidos, crucificados, quemados, llevados con mentiras a los tribunales. Pero ahí el evangelio crece y crece, crece y crece. La palabra iba con poder y con autoridad. Y aquí hay otro texto más que me parece importante que lo leamos. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia, o sea, con perseverancia, la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren, para nosotros, consideren, pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. El ánimo que nos da el escritor de Hebreos es que tú dices que Jesús es tu líder. Recuerda que tu líder sufrió. Recuerda que tu líder fue maltratado. Recuerda que tu líder vergonzosamente fue crucificado. Pero que soportó todo eso, dice, por amor a ti, y que ahora está en la derecha del Padre, habiendo ganado las batallas gloriosas por ti. Así que dice, no te desanimes cuando te venga el momento malo, es lo que está diciendo el texto. No te desanimes ni tengas vergüenza cuando tengas que pasar esos momentos malos, sino más bien, estate preparado porque los tiempos malos han de venir. Amén. Pero aquí va todavía, el pensamiento sigue siendo más crudo todavía. Recuerden, todo pensamiento, una cultura, una filosofía ha ido corriendo en este mundo. Ahora aparece esto, Pablo nos dice en 2 Timoteo capítulo 3, que hay ya no una cultura, sino carácter. El carácter de los hombres y mujeres de los últimos tiempos. Y este carácter no tiene que ser necesariamente la gente del mundo. Y miren, estos están dentro de la iglesia. ¿Qué son esta gente que están dentro de la iglesia? ¿Qué hacen? Lean conmigo, ¿qué hacen? ¿Pueden leer ahí? Amadores de sí mismos, vanagloriosos, blasfemos, desobedientes a los padres, soberbios, implacables, avaros, ingratos, sin afecto natural, traidores, impetuosos, infatuados, apariencia de piedad,
aborrecedores de lo bueno. ¿Qué más? Blasfemos, crueles, etcétera, etcétera. Este tipo de gente en estos últimos tiempos van a aparecer dentro de la iglesia. Si los otros que hemos hablado son culturas grandes que han sucedido, Pablo dice, en los últimos tiempos la iglesia se habrá convertido así. Tienen apariencia de piedad, pero no tienen nada de piedad, no tienen nada de respeto, no tienen dolor cuando pecan, sino, es algo normal, pero sí todo el mundo lo hace. Yo me acuerdo años atrás cuando recién promulgaron la ley de los hostales, porque los hostales promulgaron diciendo, esto es para promover el turismo nacional, interno. Imagínense el turismo interno ahora. Y cuando se dieron cuenta que no era nada de turismo interno, sino era prostitución legalizado, la gente cuando entraba con mucho cuidado, miraba por todos lados a ver cómo entra. Hoy entran más bien feliz, como si nada sucediera, como si fuera algo normal. Otra vez, hasta muchos creyentes no tienen ni respeto ni dolor cuando pecan. No les duele para nada, no están diciendo, ay, qué dolor siento que he hecho, qué mal he hecho. Hoy el mundo se divorcian como le da la gana y los creyentes también están cayendo en esta trampa. Pero si yo puedo ser feliz si yo hago esto. Mi felicidad es primero. Pero no se dan cuenta de que el daño que están haciendo a la iglesia y se están haciendo daño a sí mismos, se están convirtiendo en el carácter de la gente de los últimos tiempos. La filosofía del mundo nos ha contagiado tanto que el carácter de los hijos del reino se va a ir cambiando a esto, poco a poco. Pero, ¿hay solución? Lean conmigo este pensamiento. Este es el mensaje del Señor para la gente de Viña. Dilo, 1, 2, 3, léanlo. Otra vez, 1, 2, 3. Otra vez, dilo con fuerza. Tenemos que volver otra vez al Espíritu de Dios. El espíritu del mundo nos ha contagiado tanto, nos ha maltratado tanto, ahora es el tiempo de volver al Espíritu de Dios. No va a cambiar esta sociedad por nuestras actividades o cosas lindas que hagamos aquí. Dios va a transformar las vidas con su Espíritu. Y los hijos del reino tenemos que volver al Espíritu de Dios, a lo que es nuestra naturaleza. Nacimos del Espíritu y vamos a terminar en el Espíritu. No hemos nacido del Espíritu y vamos a terminar en la carne. De ninguna manera. Así no funciona la iglesia de Cristo. Amén. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la vida? Estos temas lo van a ir desarrollando cada uno de los expositores en este tiempo, pero aquí solamente les pongo como la miel para que se puedan animar. 1, habita en nosotros. ¿Usted está seguro que el Espíritu Santo habita en ti? Dice la Biblia, ahí están los textos. Él habita en ti, vive en ti. Las 24 horas el Espíritu Santo te acompaña. Y cuando tú quieres truquearle, Él está ahí contigo hincándote. Hey, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Él está acompañándote en todo momento. 2, nos convence del pecado, de justicia y de juicio. Cada vez que quieres pecar, ahí está el Espíritu Santo diciendo, cuidado. Claro que el Espíritu Santo no es un policía diciendo, oye, te he dicho que no. Si tú quieres pecar, Él te va a soltar y decir, está bien, vete. Y ya las consecuencias después va a venir, por cierto. 3, nos regenera y hace nueva criatura. Esto es clave. Me encantaría que tú entiendas esto bien.
Si estás en la iglesia ya 5 años, 10 años, 20 años y no ha cambiado tu carácter, tu manera de vivir, si no pasa nada contigo, yo creo que te has equivocado. Cuando el Espíritu Santo viene, cambia la vida. No es que tú vas a intentar cambiar. ¿Tú puedes sacarle una raya al tigre? No es posible. Pero cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, Él va a cambiar tu manera de vivir. Definitivamente. Tu carácter va a cambiar. Y no vamos a parecer como que aquí levantamos las manos y decimos gloria a Dios y afuera nos comportamos como diablo. No va a ser así. Afuera y adentro y donde estemos, con quien estemos, vamos a darle gloria a Dios. Porque reflejamos el Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Dime amén si eso es verdad. Nos guía a toda verdad. De todas las filosofías que acabo de mencionarle, hay un montón de filosofías más, pero de todas esas filosofías uno dice, Dios mío, ¿dónde estoy? ¿En qué mundo estoy? El Espíritu Santo te va a dirigir a la verdad. Y la Biblia es la palabra de Dios, es la verdad, y con ella te va a conducir hasta el fin de tu vida. Es el Espíritu Santo. Nos reviste de poder. No podemos cambiar a nadie, pero Dios nos ha dado poder. Dios te ha dado poder para hablar en su nombre, para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para liberar y también para nosotros mismos ser transformados en el poder del Espíritu Santo. Nos santifica. Hoy esta palabrita está en desuso. Santifica, santo, parece, huele a una iglesia como tipo movimiento. No, Señor, la santificación es una realidad. No estoy diciendo de tu forma de vestir o qué ropa usar. No estamos hablando de eso. La santidad tiene que ver en tu pureza delante de Dios, tu honestidad. No estamos hablando de perfección, estamos hablando de que tú seas honesto delante de Dios. Nos da certeza de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos están seguros que son hijos de Dios? El Espíritu Santo nos da la seguridad de ser hijos de Dios. Intercede y nos ayuda a orar como nos conviene. ¿Cuántos no saben orar? Sean bien honestos. ¿Saben todos orar? Qué chévere, todos saben. Por lo menos hay un honesto. ¿No sabes cómo orar? Dile, Espíritu Santo, ayúdame a orar. Enséñame a orar. Dice la Biblia que Él intercede por nosotros para esta tarea. Y por último, es quien produce el fruto de nuestra vida. ¿Cuál es ese fruto en nuestra vida? ¿Cuál es la filosofía de este mundo? El racionalismo, el subjetivismo, todos los ismos que hemos hablado, ¿no es cierto? ¿Cuál es el fruto del Espíritu en los hijos de Dios, en los hijos del reino? Paz, gozo, bondad, amor, templanza, dominio propio. ¿No es cierto? Muchos paran templados, pero aquí estamos hablando de la templanza del dominio propio. ¿Ya? Es totalmente diferente la presencia del Espíritu Santo. Te animo a que este tiempo reflexiona. Empieza a leer Hechos de los Apóstoles capítulo 1 y capítulo 2 para la próxima semana. ¿Qué les parece? Léelo, medítalo y di, Espíritu Santo, enséñame a caminar en tu camino. Jesús se fue al cielo, ¿sí o no? Jesús se fue al cielo. ¿Y quién está presente aquí por Jesús? El Espíritu Santo. Entonces, tú tienes que conversar con el Espíritu Santo. Tienes que decirle, Espíritu Santo, ayúdame, dirige mis pensamientos, dirige mi voluntad, dirige mi camino. ¿Estamos? ¿Podemos orar? Ponte de...